A continuación, en este video vamos a revisar cómo nosotros creamos lo que son los datos maestros de centros de costo, pero utilizando la plataforma SAPGui. Entonces, en base, voy a contraer todas estas carpetas que tenemos acá, para que así entonces también tengan la opción de visualizar cómo yo creo los centros de costo para lo que es la sección de control. Vamos entonces a revisar cómo nosotros llegamos a la creación de los centros de costo a través del menú de SAP que aparece aquí incorporado. Tenemos entonces que primero abrir la carpeta de finanzas. Y dentro de la carpeta de finanzas aparece una opción que es la carpeta de control. Y esa carpeta de control es la que también nosotros vamos a abrir en este instante. Dentro de la carpeta de control aparece carpetas y una de ellas corresponde a la contabilidad de centros de costo. Desglosamos esta carpeta para posteriormente acceder, vamos a esperar un momento a que el sistema responda, a lo que es la parte de datos maestros. Dentro de estos datos maestros es en donde generamos todos los centros de costo. Desglosamos datos maestros y dentro de las opciones aparece una carpeta que se denomina centro de costo. Accedemos a la parte del centro de costo, llegamos a tratamiento individual y después de tratamiento individual desglosamos y acá nos aparecen las transacciones básicas que son las que terminan en 1, 2 y 3, que son de crear, modificar y visualizar. Las transacciones KS0 hacen referencia a la gestión de los centros de costo. KS01 es para crear un centro de costo, KS02 es para modificarlo y KS03 es para visualizar el centro. Por supuesto que nosotros necesitamos ahora crear el centro de costo. Por lo tanto, hacemos doble clic en crear y vamos a incorporar los datos que son importantes de considerar. Cuando ustedes accedan a la parte de SAPGui, ya por primera vez para lo que es KS01, lo más probable es que tanto el centro de costo y el válido D aparezcan en blanco, por lo tanto ustedes van a tener que rellenar esa información. Vamos a utilizar los 3 centros de costo que nosotros creamos para lo que fue el SAP Fiori, pero lo vamos a hacer ahora a través de SAP. ¿Qué tenemos que incorporar? Primero vamos a incorporar el código del centro de costo, que sería la parte de la cafetería. Entonces, simplemente nosotros agregamos, como no puedo utilizar el 001, voy a ocupar el 002 porque ya los otros centros de costo con 001 fueron ya creados. Entonces yo voy a incorporar, por ejemplo, CCCA 002, sería mi caso, y válido D. Lo vamos a dejar igual con la fecha que aparecía en la creación de los centros de costo en SAP Fiori, que es el 1 de enero de 2023. Cabe señalar que acá, en este video, también nosotros vamos a ocupar la característica de la parte modelo. Para este primer centro de costo, yo lo voy a crear desde cero. Pero para los próximos 2 centros de costo, lo que va a pasar es que yo voy a incorporar el centro de costo que antes fue creado dentro del sistema SAP para Fiori, y lo que va a pasar es que se van a trasladar los datos que son predeterminados, para que así no vaya incorporando información desde cero. Aquí lo voy a crear en blanco, o sea, desde cero mejor. Entonces tenemos centro de costo válido de. Como ya tenemos esto, presiono Enter. ¿Y qué tengo que agregar ahora? Los datos obligatorios que son la denominación. Recordemos que en el caso de la denominación, teníamos que era cafetería y voy a incorporar 002. Lo que no recuerdo, eso sí, es la descripción. Por lo tanto, voy a revisar acá con SAP, eh, con SAP Fiori. ¿Me permiten un momento? Voy a ver acá la gestión de los centros de costo. Aquí. Voy a nuevamente a filtrar esta información para ver cómo está puesta. Esto era costos asociados a cafetería. Entonces, voy a colocar acá costos asociados a cafetería.
Por supuesto, el responsable, que es un dato obligatorio y que también se tuvo que incorporar en SAP Fiori, por lo tanto voy a incorporar mi nombre, la clase del centro de costo. La clase del centro de costo, recordemos que era seco auxiliar, de todas maneras lo podemos revisar acá. Y aquí nosotros seleccionamos seco auxiliar. Recuerden que en esta parte de cafetería solamente me interesa ver la información de los costos, pero no con algún propósito posterior, que puede ser la fabricación, puede ser la comercialización, lo que sea. Solamente me interesa saber los costos. Nada. El área de jerarquía, recuerden que en el caso de costos asociados a cafetería, habíamos hablado de que era servicios internos. No era para alguna cosa externa, sino que simplemente para poder ya contar con utensilios, con vasos, con platos, lo que sea, para que funcione correctamente una cafetería. Servicios internos N1200. La división, recuerden que habíamos incorporado lo que era BI00. Y también la moneda, que acá era USD, el dólar americano. Entonces, son los mismos datos que estamos incorporando dentro de que habíamos hecho en SAP Fiori, pero ahora obviamente con la interfaz de usuario, que en este caso es SAP I. Ya incorporamos acá los datos. Por supuesto, también tenemos las otras pestañas que son control, que acá está puesto, y también existe la parte de bloqueo. Acá se bloquean, por ejemplo, ingresos reales, ingresos plan, etcétera. Pero eso lo voy a dejar tal cual como aparece. Entonces, ya con estos datos, simplemente procedo a grabar esta información. Y ya se ha creado un centro de costos. O sea, yo ya tengo centro de costos 001 y 002 para la parte de cafetería, ya dentro de este mismo sistema. Ya está listo este punto. Entonces, y también se me vuelve a lo que es la pantalla inicial de la creación del centro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear nuestro segundo centro de costo. Recuerden que el segundo centro de costo era el mantenimiento. Tanto, el mantenimiento que era CCNA 002, lo vamos a incorporar acá, está con validez y se mantiene el dato que había incorporado previamente, que era el 1 de enero, pero ahora lo que vamos a hacer es copiar datos de un centro de costo ya generado previamente a lo que es este nuevo centro de costo. Entonces, ¿qué agregamos acá? El centro de costo del cual vamos a copiar los datos. ¿Y cuál era este centro de costo? El CCNA 001. Acá me equivoqué, efectivamente, apreté algo que no tenía que incorporarse. CCNA 001. Y también importante incorporar la sociedad C. En este caso, la sociedad CO, recuerden que fue generado a través de GBI Norteamérica, el centro de costo que fue el CCNA 00. Entonces, si yo ya tengo incorporado el modelo y la sociedad CO y presiono Enter, ¿qué va a pasar ahora? Nótense que se copia automáticamente todos los datos que formaban parte del CCNA 001. ¿Dónde tengo que hacer entonces el cambio? No hago el cambio ni en el responsable, ni en la clase de centro de costo, ni en el área de jerarquía, nada por el estilo. Sino que simplemente cambio de 001 a 002, simplemente para identificarlo de manera distinta el CCNA 001 del CCNA 002. El resto simplemente se mantiene. Y con esto ya procedo a grabar inmediatamente lo que sería este nuevo centro de costo para este sistema. Entonces, presiono grabar a continuación, me va a indicar, al igual que fue en SAP Fiori, de que faltaría un dato, pero este dato no es obligatorio, es importante. ¿Por qué sé que no es obligatorio? Porque me lo está marcando con color ámbar. Es solamente una advertencia, no es un error. Yo simplemente puedo omitir este mensaje presionando Enter, y con esto va a aparecer de que el nuevo centro de costo se ha generado sin inconveniente. Este mismo proceso ahora lo voy a hacer para el tercer centro de costo. Recuerden que en SAP Fiori era el centro de costo de ensamblaje. Y el centro de costo de ensamblaje tenía como
dato CCAS, si se fijan, aquí está ya creado el centro de ensamblaje 001, que es lo que yo voy a crear ahora, el centro de ensamblaje 002, con la misma validez, y nuevamente voy a incorporar el centro de costo, que está creado, que es de modelo, sería el CCAS 001. Ahí lo tenemos, y si se fijan, automáticamente la sociedad CO se me genera, puesto que el centro de costo está asociado directamente a esa sociedad. Por lo tanto, con toda esta información, lo único que hago es simplemente presionar Enter para que los datos del CCAS 001 se traspasen al CCAS 002. Presiono Enter y aparecen los datos. Ensamblaje 001, por lo tanto lo que hago aquí es modificar de 001 a 002, aparece la descripción, aparece el nombre del responsable, la clase del centro de costo, el área de jerarquía, la división y la moneda. Y el resto de los datos simplemente no los modifico, puesto que ya acá están los datos básicos para poder desarrollar y crear entonces el centro de costo. Presiono grabar entonces, me va a aparecer que no se ha cargado ningún centro de beneficio a pesar de contar sede activa. Omito ese mensaje porque nuevamente no vamos a trabajar con ingresos, sino que para estos videos vamos a trabajar única y exclusivamente con. Presionamos Enter y con esto ya aparece que se ha creado un nuevo centro. Entonces ahora, ¿qué pasa? Tenemos un total creado de 6 centros de. Y aquí es donde vamos a hacer un enlace con lo que es la parte de SAP Fiori. ¿Por qué? Porque en SAP Fiori es mucho más fácil hacer una revisión de cuáles son los centros de costo que existen, ya que están incorporados dentro del sistema. Hasta el momento ustedes ven que estamos con nuestros, acá, con nuestros, ¿cómo iba a decir acá? Con nuestros 3 centros de costo ya listos, acá ya colocamos. Pero ¿qué pasa ahora si presionamos nuevamente ahí? Se va a actualizar este listado y ahora si se fijan nos van a aparecer los 6 centros de costo que nosotros hemos incorporado. Los que son con 001, recuerden que se generaron con SAP Fiori, y los 3 centros de costo que son con 002 fueron creados a través de SAP. Entonces ustedes tienen estas dos alternativas para crear, que sea con SAP Fiori o con SAP GUI. Las pantallas se muestran de manera distinta. Entonces, si se crea con SAP Fiori, se va a ocupar pantallas de SAP Fiori. Si se crea con SAP GUI, se va a ocupar con pantallas de SAP GUI. ¿Por qué? Porque existen algunas transacciones de que, si bien es cierto, uno ingresa por el SAP Fiori, se utiliza una transacción en SAP, lo cual aquí no ha ocurrido. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que comenzar a crear, que son los centros de costo. Pero por supuesto también existen otros datos que tenemos que ir creando, como son, por una parte, los valores estadísticos y también los elementos o clases de costo, que también son fundamentales dentro del sistema. Y eso lo vamos a ir revisando en los próximos videos.